todo lo que es esta parte de Occidente, del Imperio Romano. Entonces, y se inicia la Edad Media en el 470 y tanto, ¿cierto? Y básicamente se cae esa parte del gran Imperio Romano, un imperio que, como ustedes muy bien vieron, alcanzó bastante territorio, tuvo bastantes generales muy famosos. Entonces fue un gran imperio, la verdad. Fue el primer imperio que podríamos denominar que fue un imperio que surge a partir de el comercio. Fueron los primeros en acuñar monedas, por ejemplo, fueron los primeros en comercializar con otros pueblos. Entonces, de alguna manera el Imperio Romano como que sienta las bases, y seguimos viendo posteriormente, como en el video les decía, hablaban de senadores, hablaban de república, hablaban de parlamento, hablaban de ejército pagado. Entonces, muchos conceptos que nosotros acuñamos en la actualidad, ¿cierto?, corresponden y son heredados de este gran imperio que fue el Imperio Romano. Pero como les digo, este Imperio Romano cae, era muy difícil controlar este vasto territorio. Debido a ese mismo problema, por ejemplo, va a hacer que España se le van a empezar a anexar sus colonias posteriormente, ¿cierto? De ahí van a surgir las independencias como el país de Chile, como toda Latinoamérica, en verdad. Entonces, siempre ha sido difícil poder controlar y regular las cosas desde una parte muy central. Y si tienes mucho territorio, va a ser difícil controlar ese territorio. Como te digo, siempre va a estar en esa parte de ese territorio alguien que va a tener mucho más poder control territorial, ¿cierto? No real, en la tierra, por cierto. Y cuando tú vayas a ver lo que están haciendo, el tipo te va a decir, por ejemplo, estamos ahí en Cerdeña, por ejemplo, en la isla de Cerdeña, y va el emperador con su ejército a mirar cómo está todo en Cerdeña, y te van a decir, no, que todo en Cerdeña está bien o todo en Cerdeña está mal, ¿cierto? Que se vaya nomás. Y después cuando se va el tipo, sacan el oro, sacan la comida, qué sé yo. Entonces, como les digo, es difícil poder controlar eso, y fue una de las causas por las cuales el Imperio Romano cedería. Pero aparte de esa causa de que el Imperio Romano cedería, una de las principales causas de que el Imperio Romano caiga fue la invasión de los pueblos germánicos, ¿ya? Y es súper importante la invasión de los pueblos germánicos porque le da comienzo a lo que es la Edad Media. Y estos pueblos germánicos, que antes eran pueblos paganos, ¿cierto?, que tenían sus propios dioses, que adoraban a diferentes dioses, eh, van a empezar a asumirse en el cristianismo, y van a empezar a formar parte también no de ciudadanos romanos, pero se empiezan a romanizar. Como que los tipos valoran sus costumbres, valoran su procedencia, ¿cierto? Pero Roma era Roma, y como te digo, Roma, lo quieras o no, iba a empezar a formar parte de tu vida porque los tipos tenían una apropiación cultural gigante. Vamos, que los tipos realmente tenían la mayoría de las tecnologías implementadas para la época. Entonces, como que realmente todos querían copiar la Roma, excepto China, que estaba muy lejos, ¿cierto? O la India, que también estaba muy lejos. Y Egipto, que estaba cerquita, pero también tenía su propia cultura ancestral, po. Entonces, eh, como que ahí chocaban un poco estas dos miradas. Pero como les digo, chicos, la Edad Media parte con este acontecimiento que es la caída del Imperio Romano de Occidente de la mano de los pueblos germánicos. Entonces va a ser como lo primero que nos va a tocar analizar en este comienzo de la Edad Media. Como les digo, ustedes se preguntarán por qué el profe no nos pasó la parte del imperio, o sea, perdón, la parte del Senado, de la República Romana, nos habló un poco de la expansión que tuvo Roma. Pero como les digo, chicos, las condiciones que estamos nosotros en clase no nos permiten poder pasar en muy específico lo que fue el Imperio Romano. Pero quédense con lo que sale en el video. Fue un imperio bastante grande, bastante gigante, que perduró por muchos años, y a pesar de que haya caído como cayó, después va a tener su renacer en el Renacimiento, va a quedar redundancia, en donde se van a volver a retomar todas las costumbres que se tenía en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Ok, yo, chiquillos, el lunes les voy a publicar este PPT que los voy a compartir aquí automáticamente, y va a ser nuestra piedra angular ya para comenzar lo que es la unidad. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Por qué no sale acá? Dame un segundo. Lo voy a abrir ahí. Si lo abro ahí, compartir pantalla, ahí está. Entonces, chicos, vamos a comenzar con la unidad número 3, la Edad Media y el nacimiento de la cultura europea.
si tuviéramos que resumir la cultura europea es un mix, una mezcla entre los pueblos germánicos y el Imperio Romano, ¿ok? Eso es la cultura europea. O sea, obviamente es mucho más profunda que eso, pero si tuviera que resumirla en una ecuación sería esa. Pueblos germánicos más el Imperio Romano, ¿ok? De ahí surgen todas las cosas que conocemos de la cultura europea y que también nosotros las heredamos. El idioma, por ejemplo, es de Roma, pero, por ejemplo, la derivación del imperio, del idioma, viene de los pueblos germánicos, de los pueblos de Hispania, para ser exactos. Entonces, súper importante. Y en esta unidad, ¿qué vamos a ver, chicos? La idea es que ustedes manejen estos cuatro verbos, ¿cierto? Que sepan y conozcan las principales características de la Edad Media y valoren el legado de algunos elementos de esta cultura, ¿cierto? Porque ya estamos claros de que vinieron acá a América, ¿cierto? Y nos conquistaron, pero ¿para qué estamos con cosas? Igual heredaron cosas muy buenas que nosotros tenemos que saber apreciar y valorar, ¿ok? Dos, explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones greco-romanas, judeo-cristianas y germanas. Bueno, ahí también el judeocristianismo también juega un papel importante, a mí se me había olvidado también introducirlo en la ecuación, que claro, los tipos implementaron la religión católica, entonces por supuesto que es una religión monoteísta y que también va a venir a imperar. Súper importante también que conozcan esa característica, y también identificar, sobre todo esto, porque tenemos que recordar que en la Edad Media, chicos, todo gira en torno a la Iglesia Católica, como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. Porque ¿cómo metes a judeos cristianos, a pueblos grecorromanos y a pueblos germanos dentro del mismo saco? ¿Cómo lo haces? Con la religión católica, ¿cierto? La religión católica les va a dar el pie para todos para que dejen de pelearse unos contra otros. Por eso, por ejemplo, que en el Imperio Romano los generales eran tan importantes, chiquillos, porque los tipos se estaban peleando con todos constantemente. Entonces, el tipo más famoso, el tipo que realmente como que se le valoraba la pega, podríamos decir, eran los soldados, era la gente, el ejército, ¿cierto? Porque ahí realmente tenían contra quién luchar. Entonces, súper importante eso para que tengan en consideración el contexto de la época. Tres, analizar las transformaciones que se producen en Europa, ¿cierto? A partir del siglo VII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. Como les digo, en la Edad Media no todo fue oscurantismo, surgieron las universidades, y sí, quizás en las universidades en aquella época solamente enseñaban teología, solamente enseñaban cosas relacionadas con la iglesia, pero eso no quita que la idea de tener una educación superior, ¿cierto? Extremadamente superior, haya surgido en aquella época, una especialización profunda, ¿cierto? Porque tienen que recordar que ustedes en el colegio se manejan o tienen que tratar de manejar todos los temas, pero con una base muy básica, ¿cierto? Y ustedes más adelante, si quieren entrar a la universidad o si quieren hacerlo por cuenta propia, se pueden especializar en algún tema, ¿ok? Eh, cuatro, comparar los conceptos de la ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval con la sociedad contemporánea. Aquí yo quiero hacer un leve paréntesis, chicos, porque democracia, ciudadanía, derecho, república, los municipios sí existían en la Edad Media, pero democracia como tal, difícil. En aquella época, en la Edad Media, chicos, primaba más que nada lo que era el poder económico. Los señores feudales eran los que tenían el mayor poder, el mayor control sobre las tierras, y eran básicamente los que pagaban, por ejemplo, a los ejércitos de las cruzadas, para poder conquistar otras tierras, para seguir expandiendo su poderío económico. Y luego estaban los señores, o sea, estaba la iglesia al poder, después más abajo, pero en verdad no tan abajo porque tenían el poder económico, estaban los señores feudales. Tenemos que recordar que el que en el poder económico, en la Edad Media, el que tenía más poder era el que era dueño de las tierras. El que tenía más campo, el que tenía más tierra, era el que tenía más poder económico. Porque el poder en esta época, chicos, no estaba asociado tanto a lo que es el dinero, estaba asociado mucho más a lo que es poder trabajar una tierra y poder alimentarse para poder sobrevivir. Entonces, como que por eso también se dice que en esta época hay un retroceso de la humanidad,
porque la gente se va directamente a los campos, como que la gente se empieza a alejar de la vida en ciudad. Entonces, es bastante diferente a lo que nosotros tenemos en la actualidad, en donde la mayoría de población la encontramos en las ciudades y no en el campo, ¿ok? Era el ejercicio inverso en aquella época, ¿ok? Chicos, una cita para introducirnos en lo que es la época. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien se ofrece a leer? Sofía Silva, ¿quiere leer? Yo puedo leer, mister. Ya, por favor, Steven. La caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano fue el estado de mayor tamaño que haya conocido nunca, la Eurasia Occidental. Durante más de 400 años se extendió desde el muro Adriano hasta el río Éufrates. Transformó la vida de todos los habitantes circunscritos por sus fronteras y dominó tierras y pueblos situados a centenares de kilómetros de sus confines. Sin embargo, en el plazo de una generación, el orden romano se vio conmocionado hasta la médula, y los ejércitos romanos, en palabras de un contemporáneo, se desvanecieron por completo como sombras. En 376 llegaron a la frontera danubiana del imperio un gran tropel de refugiados godos que solicitaba asilo, en lo que era una completa ruptura con la habitual política romana. Se les permitió ingresar en el imperio pese a no haber sido sometidos. Se rebelaron y en el plazo de 2 años lograron derrotar y matar al emperador. El 4 de septiembre de 476, 100 años después de que los godos hubieran cruzado el Danubio, el último emperador romano occidente, Rómulo Augustulo, fue, fue depuesto, y quienes iban a componer el núcleo militar de uno de los principales estados que sucedieron al imperio, el reino visigodo, fueron los descendientes de aquellos godos refugiados. Exacto. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Benjamín, perdón. Sí, los godos fueron uno de los pueblos germánicos, no fueron los únicos. Están los visigodos, están los ostrogodos, están los teutones, están los anglosajones, están los francos. Hay muchos pueblos germánicos que después van a fundar Europa, como les dije, pero estos fueron los que fueron la piedra angular para la caída del Imperio Romano, sobre todo en Occidente. Y de los godos se van a heredar los hispanos, o sea, gente que viene de Hispania. Podríamos decir que los godos son los antepasados de los españoles, ¿cierto? Que hicieron caer a este imperio romano, pero que también tomaron sus costumbres, ¿cierto? También dijeron, no quiero estar sometido al poder de un emperador romano, no obstante, asumo y estoy consciente de que tenían una cultura bastante rica que hay que seguir promoviendo y seguir trabajando, ¿cierto? No partieron desde cero, claramente. Entonces, ahí se produce un poco esta mezcla cultural, ¿cierto?, entre uno de estos pueblos germánicos y el Imperio Romano, que ya literalmente cayó, como dice acá la cita. Entonces, chiquillos, nos vamos a quedar con esto por el día de hoy. Tengo que expandir la clase de 10 minutos, todavía no lo he hecho, me disculpo por eso, pero nos vamos a quedar con esta introducción y también la actividad que van a tener que hacer está al final de esta guía, ¿ok? Vamos a seguir trabajando con esta guía posteriormente, así que no la olviden, encariñense con ella y nada, pues la actividad, como les digo, está acá al final. Consta de 2 partes en las cuales ustedes deberán responder 4 preguntas que siguen a continuación, ¿cierto? Y también realizar una pequeña investigación, elegir uno de estos pueblos francos, ¿cierto? Y responder dónde se ubicaron, cuál era su entorno natural, sus actividades económicas, su tipo de gobierno, y un mapa y una imagen de estos pueblos, ¿cierto? De los vikingos, godos, visigodos, ostrogodos, teutones o francos. No todos tienen que elegir uno de ellos, ¿ok? Súper importante ese detalle. Eso, chicos, por favor, atentos a la lista. Denme un momento que estoy sacando la lista. Men. Descartar. Nos vamos acá, nos vamos a galería. Asistencia, séptimo B. Ya,
José Alburquenque, Presente, presente. mister. Jen Andrigui, Presente, mister. Constanza Araya. Si alguien abre la lista, por favor, me avisan, chicos. Constanza no está. Tomás Astorga. No está. Óscar Castillo. No está Óscar. Martina Cataldo. No está. Presente, mister. Ay, perdón. Martina Donoso. ¿Martina Donoso o Martina Cataldo? Martina Cataldo. Victoria Araya. Martina Cataldo. Victoria Araya sí está. Chiquillo, nadie me avisó que la Victoria habló. Martina Donoso está. No está. Javiera Espinosa. Javiera sí estaba, creo. Ahora sí. Presente, mister. Javiera sí está. Daniela Ferrero. Presente, mister. Sí está. Vicente Galarce. Vicente no. Vicente sí está. Benjamín González sí está. Constanza Guerrero. Constanza no está. Samantha Jara. Samantha no está. Pero Sofía, espérate que llegue tu turno, cálmate. Valentina Jara. Presente. Montserrat Jara. Samira Medel. Constanza Muñoz. Sofía Muñoz. No está. Yanela Ortega. La Yanela sí estaba, me acuerdo de haber visto su nombre. Presente. Sí está. Martín Pino, parece que también estaba Martín, ¿no? Martín sí está. Diego Reyes. Diego Reyes no está. Natalia Romero. Natalia Romero no está. Renato Zagal. Renato no. Presente. Sí está Renato. Benjamín Saldaña. Estoy, profe. Sí, ya lo bloqueé, ya lo bloqueé. Benjamín Saldaña. No está. Martín Santander. No está. Sofía Silva. Ahí está Sofía. Francisca Soto. Francisca no está. Ángel Tapia. Ángel no está. Mario Valdivia. Presente. Francisca Soto sí estaba, perdón Francisca. Mario sí está. Suemi Villalobos también estaba. Y Matías Zúñiga. Matías no está. Guardar. Ya chicos, entonces eso ha sido la clase del día de hoy. Como les digo, la Edad Media es súper interesante, es súper divertida. Yo creo que les va a llamar harto la atención. Y eso, pues, quizás alguna clase juguemos algo, porque el Assassin's